Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este seminario. En la tarde de hoy estaremos conversando sobre el registro nominalizado de estudiantes y sus usos en el planeamiento educativo. Este evento es organizado en el marco de la Comunidad de Especialistas en Datos para el Planeamiento Educativo, una iniciativa conjunta del IFE UNESCO, Oficina para América Latina y el Caribe y de UNESCO Santiago. Me presento, mi nombre es Natalia Fernández Laya, especialista de programas en comunidades de práctica y coordinadora de la red de especialistas en política educativa del IFE UNESCO. Antes de comenzar, queríamos comentarles que el evento cuenta con traducción simultánea español-portugués. Pueden presionar el icono de la barra inferior de su pantalla en forma de mundo para seleccionar el idioma de preferencia. Una sugerencia durante todo el evento es que puedan hablar pausado, así ayudamos a la intérprete a que sea más fácil su trabajo. Muchas gracias a Patricia por acompañar la traducción. A su vez, si no afecta su conectividad, les invitamos a prender las cámaras para conocernos un poco más y también quisiéramos solicitarles a quienes aún no lo hayan hecho que puedan renombrar su usuario de Zoom escribiendo nombre, apellido y país o institución de pertenencia. Bien, el evento tendrá 90 minutos de duración. Daremos inicio a la apertura del evento de la mano de Alejandro Vera, quien en breve lo presentaré. Alejandro nos va a brindar una mirada regional sobre los usos de estos registros en el planeamiento educativo. A continuación, Fernanda Luna, subcoordinadora del área de gestión y movilización de conocimientos del IPE, moderará el panel de experiencias conformado por Gabriel Gómez Sosa, Eileen Doris Zelaya y Nicolás Ramírez, a quienes luego presentaremos en detalle. Por último, Nancy Montes nos acercará algunas reflexiones en torno a las tensiones, dilemas y vacancias en el uso de datos nominalizados de estudiantes, en el caso específico de los sistemas de alerta temprana. Sepan que su participación es fundamental y para poder ir construyendo estas reflexiones en forma conjunta, les invitamos desde el inicio del evento a que puedan dejar sus comentarios, preguntas o compartir iniciativas en el chat sobre el tema, así podemos retomarlas sobre el final de las presentaciones y poder hacer un intercambio enriquecedor. Ahora sí, vamos a iniciar la conversación. Para ello me encantaría presentar antes a Alejandro Vera, que es magíster en políticas públicas de la Universidad de Torcuato Di Itela, magíster en políticas educativas de la Universidad Alberto Hurtado y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Lo que destaco de Alejandro para esta charla es que tiene un conocimiento muy sólido del panorama y políticas educativas de la región, con una trayectoria muy valiosa por organismos internacionales regionales. Actualmente es parte de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago como especialista en monitoreo y planeamiento de la educación y en su pasado trabajó en UNICEF Bolivia como especialista en políticas sociales y en el Instituto de Estadística de la UNESCO. Así como también ha trabajado en la gestión educativa del Ministerio de Educación de Argentina en las áreas de estadística, planeamiento y políticas socioeducativas. Luego de esta breve pasaje por esta trayectoria magnífica de Alejandro, sí le paso la palabra. Alejandro, tenés 7 minutitos y solamente hago un breve comentario. Tratemos de silenciar nuestros micrófonos mientras está la presentación porque escucho algún eco para que no sea molesto. Ahora sí, Alejandro, la palabra es tuya. Muchas gracias Natalia por la introducción y bueno, muy contento de estar participando en este primer evento del año de esta comunidad de especialistas en datos que hace ya varios años venimos trabajando y junto con los amigos del IPE
y organizando este tipo de encuentros donde nos damos la oportunidad de discutir algunas temáticas que tienen que ver, por supuesto, con el tema que nos ocupa, que son los datos, sus usos, la relación entre los sistemas de información, el planeamiento, la gestión. Así que siempre es un gusto estar participando de estos eventos. El- Hoy nos ocupa un tema, los registros nominales de estudiantes, que hay que decir que ha sido un tema que hemos visitado recurrentemente desde que iniciamos estas actividades en la comunidad. Todos los años, en algún momento, desde distintas ópticas, hemos estado hablando de los registros nominales. Y esto no es casual. Esto tiene que ver con que si hacemos una mirada un poco más histórica de los sistemas de información educativa, sin duda la principal innovación que ha habido, al menos en las últimas 2 décadas, ha sido el pasaje de una mirada agregada de la información que se levantaba a través de censos educativos, de relevamientos educativos en las escuelas, a contar con información nominal donde tenemos datos estudiante por estudiante, ¿no? Esto ha sido una innovación que ha habilitado una serie de análisis y una serie de usos inéditos hasta ese momento. La información o esta posibilidad surge claramente, digamos, los que tenemos algunas canas en el pelo, que hemos visto pasar estos procesos, principalmente surgen por las posibilidades tecnológicas, ¿no? Es decir, los ministerios se vieron en la posibilidad de avanzar hacia ese levantamiento de información, habida cuenta de mejores equipamientos, servidores que podían contener y procesar esa información, dispositivos como las tablets o las computadoras, las laptops, que permiten levantar esta información en las escuelas, en las aulas, muchas veces fuera de ellas. Entonces, la tecnología habilitó esta posibilidad. Y una vez que la tuvimos, una vez que los ministerios contaron con esa información, se abrió un abanico de usos posibles, yo diría en 2 ámbitos al menos. Uno, en el ámbito estrictamente estadístico, porque no nos olvidemos, los sistemas de información, como recién mencionaba, venían de los censos educativos, de los relevamientos educativos. Su primer uso en los ministerios solía ser la estadística, pero el otro ámbito donde estos sistemas también han habilitado una serie de usos importantes es en el ámbito de las políticas educativas, en el ámbito de la gestión, o sea, el uso de esos datos para planificar, para gestionar y para implementar políticas, ¿no? Ahí también se abrió toda una serie de posibilidades. La reciente pandemia, ya hemos escuchado muchas veces que ha sido una oportunidad para mostrar y para acelerar procesos, sobre todo en lo que tiene lugar o lo que tiene relación con el uso intensivo de tecnologías en educación. Y yo diría que los sistemas de información educativa no han sido la excepción y al contrario, justamente la pandemia demostró el potencial que tenían esos registros nominales. Si hay algo de lo que hemos hablado, los que nos dedicamos a este tema, durante el 2020 y 2021, ha sido, y ustedes no me van a dejar mentir, ha sido los sistemas de alerta temprana, los sistemas de protección de trayectoria, los sistemas de seguimiento de alumnos. Eso nos ha ocupado y hemos escrito y hemos discutido en este mismo ámbito, hemos discutido sobre esos temas, y justamente eso ha sido una aceleración de iniciativas incipientes que venían, ¿no? De hecho, hoy vamos a tener un par de ejemplos relacionados a estas temáticas, tanto de los colegas de Colombia como de los colegas de Honduras, a quienes agradezco mucho que nos estén acompañando hoy. Pero no es el único tipo de uso que se puede hacer, y hemos visto a lo largo de la región otros usos bien interesantes que muchas veces tienen que ver con la posibilidad de interrelacionar esta información con otras informaciones. Entonces ahí las posibilidades se multiplican. Y hoy también nuestros colegas de Uruguay nos van a estar hablando un poco de esas posibilidades. Vemos entonces hacia adelante que los potenciales de uso de la información se han multiplicado. Y nuestro diagnóstico quizás es que esto todavía no tiene un límite, no sabemos hacia dónde va. Y en algunos casos yo creo que también hay un uso que debiera ser profundizado.
sobre todo cuando vuelvo al primer ámbito que mencionaba, que es el ámbito estadístico. En ese ámbito no hemos visto grandes desarrollos o grandes cambios de cómo producimos información estadística a pesar del tremendo cambio en cómo levantamos la información, ¿no? Allí todavía hay mucho trabajo que hacer en cuanto a qué indicadores nuevos podemos utilizar, qué tipo de análisis podemos hacer. Voy terminando esta introducción para mantener en mis 7 minutos, diciendo que también tenemos que tener en cuenta que además de las posibilidades, los nuevos sistemas de información nominales también nos traen desafíos y quizás hoy aparezcan algunas de esas dimensiones o de esos temas. Por ejemplo, temas normativos, protección de la información. Ahora, la temporalidad también juega un tema. Ahora que son nominales, los queremos cada vez con mayor periodicidad, casi en tiempo real. También tenemos problemas en justamente esta interoperabilidad, en cómo estos sistemas dialogan con otros. Es decir, la innovación también nos generó una nueva agenda de desafíos que tenemos que atender, ¿no? Pero son desafíos interesantes y son desafíos que realmente invitan a seguir avanzando porque en el fondo el gran logro de estos sistemas es que habilitan nuevas maneras de hacer política y esperamos que hoy tengamos 3 ejemplos de esa discusión y ojalá una discusión rica, tanto con el público como nuestra colega Nancy también, que va a estar haciendo unas reflexiones al final. Una vez más les agradezco a todos los que están participando, a todos los que han colaborado para organizar el evento, tanto desde la Oficina Regional del IPE como desde la Oficina de UNESCO en Santiago, y ojalá tengamos un excelente seminario. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro por esa introducción a este evento que nos convoca. Les doy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Fernanda Luna, soy la subcoordinadora del área de gestión y movilización de conocimiento del IPI UNESCO. Bueno, quisiera sumarme otra vez a los agradecimientos a los panelistas que van a estar compartiendo su trayectoria y sus experiencias en el día de hoy. Festejo enormemente que este primer evento de la comunidad de datos, la cual es una comunidad sumamente valiosa para todos nosotros y estamos complacidos de gestionarla y generar este espacio de intercambio de experiencias, recursos, aprendizajes entre todos nosotros, a quienes nos convoca el tema. Como bien anticiparon, voy a estar moderando el panel sobre experiencias de uso de registros nominalizados. A partir de lo presentado por Alejandro, nos interesa que quienes van a estar compartiendo justamente esas experiencias puedan contarnos como cuáles son las oportunidades en el diseño, implementación y evaluación de políticas que genera la disponibilidad de estos registros nominalizados, cuáles son las principales aplicaciones y usos, qué potencial tienen estos sistemas para justamente generar impacto en nuestros sistemas educativos y cuáles son digamos, las condiciones en relación a los sistemas de información que son necesarias para justamente potenciar este uso de datos. Bueno, antes de pasarle la palabra a los expertos, quisiera invitarlos a que vayan compartiendo preguntas y comentarios en el chat, que luego las vamos a estar tomando en el momento de intercambio con ustedes, así que lo que les vaya surgiendo, váyanlo poniendo ahí en el chat, que luego lo vamos a estar levantando en la conversación cuando abramos los micrófonos. Bueno, voy a presentar a las personas que me acompañan el día de hoy. Tenemos a Gabriel Gómez Sosa. Gabriel es sociólogo, tiene una maestría por la Universidad de la República. Actualmente se desempeña como director de la División de Investigación y Estadística del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Luego tenemos a Avi Doris Celaya Villafranca. Avi es licenciada en Administración Educativa y cuenta con una maestría en Gestión de la Educación. Actualmente se desempeña como coordinadora del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana, conocido como SART, de la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativas de Honduras, de la Secretaría de Educación. Y luego tenemos a Nicolás Ramírez. Nicolás es magíster en estadística y actualmente se desempeña como asesor estadístico de la Dirección de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bueno, vamos a arrancar con Gabriel desde Uruguay, que nos va a estar presentando la experiencia de integración de datos educativos con otras fuentes de información.
Luego va a seguir Avi desde Honduras, que nos va a compartir el desarrollo justamente del sistema este de alerta temprana, que ella coordina, que posee con un énfasis fuerte. Ella va a estar haciendo una presentación con énfasis en el seguimiento de trayectorias educativas de estudiantes en situación de movilidad en las rutas migratorias. Y finalmente va a presentar Nicolás desde Colombia, que nos va a contar sobre el Observatorio de Trayectorias Escolares. Al finalizar, digamos, este intercambio con estas experiencias, va a estar presentando Nancy Montes unas reflexiones. Nancy es una investigadora, digamos, especializada en el tema de datos. Ella viene trabajando con el IPE, ya hizo varios estudios y producción de conocimiento sobre el tema, y ella va a estar presentando y comentando sobre los desafíos y el uso de información nominalizada en el marco de los sistemas de alerta temprana. Bueno, este es el recorrido que proponemos para el día de hoy, y entonces le paso la palabra a Gabriel, que nos va a estar presentando el sistema de información integrada del área social. Gabriel, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes hola. a todos y a todas. Antes de comenzar con la presentación, bueno, agradecerle a los representantes de UNESCO por la oportunidad de poder presentarles y compartir la experiencia de Uruguay sobre el registro de datos nominalizados. Voy a comenzar a compartir la presentación. Bien. Cuando estuvimos conversando con Martín sobre cuáles podían ser las contribuciones que podíamos compartir con ustedes, una de los aspectos centrales que nos pareció interesante, digamos, intercambiar en este momento, en el caso de Uruguay, es el Sistema Integrado de Información del Área Social, el CIAS. El CIAS, para que tengan una idea, es como una super base de datos, un repositorio de datos que agrupa a todos los organismos públicos del Estado, tanto ministerios como institutos, como organizaciones, lo cual presenta un potencial de análisis para el monitoreo, seguimiento y planificación de las políticas públicas muy útil, ¿no? Eh, para comenzar, dando como algunos elementos de qué es específicamente el CIAS. Bueno, el CIAS fue creado en el año 2006. No es casual que conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social fue creado en el mismo año, o sea, es una parte sustantiva del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, es un sistema de información integrada del área social, conformado por bases de datos de más de 30 instituciones públicas. Entre sus atribuciones principales están relacionadas a la conformación de un servicio de información social que integre datos y registros administrativos de los organismos responsables de las distintas políticas públicas en Uruguay, ya sea salud, alimentación, educación, soluciones habitacionales, seguridad y protección social, trabajo, empleo, discapacidad y atención integral. Como se ve, inicialmente era un planteo muy ambicioso, eh, que bueno, que en este momento ya se encuentra operativo en Uruguay. Bueno, y a partir de este intercambio de datos, la idea original era generar capacidades de diseño, gestión y evaluación y monitoreo de las políticas públicas, y bueno, de este modo contribuir a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión. No voy a trasladarme por cada uno de los organismos que integran el CIAS, pero bueno, aquí se puede ver, ¿no?, lo que mencionaba anteriormente, que incluye intendencias, incluye ministerios, incluye el Sistema Nacional de Emergencia, el Fondo Nacional de Recursos, comisiones, agencias. Es decir, es un sistema que tiene una capacidad de intersección de la información muy potente. ¿Cuáles son algunos aspectos centrales del CIAS? Bueno, el CIAS se actualiza en forma mensual.
en el cual se genera una base de datos que incorpora los identificadores. El identificador es la cédula, el documento de identidad del individuo y es lo que permite el macheo y la integración de todos los datos provenientes de diferentes organismos. Para cada persona identificada, como mencioné, por su documento de identidad, se asocian sus datos personales, nombres, apellidos y datos sociodemográficos como fecha de nacimiento y dirección. Complementariamente, algunos programas también integran un identificador de los hogares que permite descubrir quiénes forman parte del mismo núcleo familiar. Esto en algunos análisis específicos se torna sustantivo porque permite descubrir la configuración del núcleo familiar y la integración familiar en vistas a hacer evaluación de algunos aspectos que tienen que ver con diferentes dimensiones que se quieren evaluar. Entonces, bueno, las fuentes de información, los programas, inscripciones y afiliaciones y los sistemas de registros pueden proporcionar diferentes datos para una misma persona. Es por eso que en el proceso de integración del CIAS, bueno, se toman diferentes criterios para poder tener una visión única y unificada de los datos. Eh, Me quedó, ahora sí. Bien, acá simplemente para mostrar cómo es la carga de información, en este caso para la Administración Nacional de Educación Pública, mensualmente cada una de los desconcentrados o los niveles educativos van cargando la información mensualmente en el CIAS y queda disponible para su uso. Aquí simplemente para darles alguna idea de cómo es la interfaz, qué es el CIAS, visualmente cuando uno tiene que enfrentarlo. El CIAS plantea diferentes niveles de información. Uno puede consultar por datos personales, puede consultar por las prestaciones que una persona tiene registradas en varios organismos públicos y dentro de un periodo de tiempo específico, o puede ser utilizado como lo utilizamos generalmente en las unidades de estadística en el elemento 3, que son datos personales y prestaciones para lotes de cédula de identidad. Aquí, básicamente, uno dispone de un conjunto de cédulas de identidad, un lote de cédula de identidad, que puede seleccionar y cargar en el CIAS y especificar cuál es la ventana de tiempo que se quiere analizar y, en segundo lugar, especificar cuáles son los datos que quiere que se recuperen del CIAS para machar a ese lote de cédulas que uno sube. Entonces, bueno, puede ser de educación, pueden ser datos de salud, de trabajo, alimentación, protección, vivienda, transferencias, jubilaciones, pensiones, en fin, hay diferentes intereses que uno puede. Entonces, bueno, a partir del CIAS, lo que vamos a ver ahora rápidamente son 3 experiencias de uso de esta super base de información aplicadas al sector educativo. Tiene otras aplicaciones de otros sectores, es una base que tiene múltiples accesos por diferentes actores gubernamentales, pero en esta ocasión vamos a dar tres ejemplos del uso en datos educativos. Eh, en primer lugar, tenemos el programa de protección de trayectorias educativas de la Administración Nacional de Educación Pública, en donde el poseer información longitudinal y nominalizada de los estudiantes permite tener una revisión y un análisis de la trayectoria educativa para identificar situaciones de vulnerabilidad y fortalezas en el proceso educativo de los estudiantes y para tener información que permita diseñar diferentes políticas públicas para el fortalecimiento de las trayectorias. En este caso, por ejemplo, al utilizar información de la Corte de los egresados de primaria, uno puede observar la permanencia o la no permanencia, la desafiliación de los estudiantes y dentro de la permanencia identificar aspectos de progresión específico, patrones de progresión o de rezago.
En este caso, lo que estamos identificando en pantalla son las diferentes cortes que se pueden extraer con la información nominalizada, la corte 2013, 14, 15, 16, y lo que se quiere observar es cuál es la trayectoria de esas cortes en los diferentes años consecutivos al egreso de la educación primaria. Entonces, bueno, uno puede identificar que para la Corte 2013, tan solo el 33% de quienes se egresan de educación primaria Quedó. Hola Gabriel, ¿nos escuchás? educativo que identifica una disminución que es posible medir a través de los datos nominalizados porque es posible mapear la trayectoria educativa. Esto se realiza para cada una de las cortes, entonces hay un análisis vertical y también puede ser un análisis horizontal en donde uno puede identificar que para los diferentes periodos este rezago y esta desafiliación viene disminuyendo. Por ejemplo, pasamos de 93,2 a 97,1 en el indicador de permanencia en el tránsito educativo. La segunda experiencia que vamos a mencionar tiene que ver ¿Se cortó el audio? A ver, le damos unos minutos y si no, seguimos adelante. Me da un poco de pena cortarlos en Sí, yo realidad yo creo que termino debe ser contando, por pero un un tema tema de de... conexión de Sí, la presentación junto con su audio. puede ser. Fernanda, lo que Ahora no, podemos sí, hacer es seguimos continuar con con Navy. el Sí, por siguiente supuesto. artista. Quería, Le voy a tenía la esperanza avisar, de que vuelva, yo le voy a pero avisar bueno, que se prepare unas sí, palabras de cierre para volver a darle la palabra al final, unos minutos, pero podemos seguir con el siguiente. perfecto. Sí, 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 seguimos con Navy. Bueno, Avi, te paso la palabra a vos, que nos vas a estar presentando el sistema de alerta y respuesta temprana que desarrollando desde el Ministerio de Educación de Honduras. ¿Nos escuchás? Perfecto. No sé si me miran. Sí, perfecto, Avi. Está tu pantalla la estamos viendo. Mira la presentación. Sí, perfecto, la vemos Ok. muy bien. Muy buenas Arrancamos. tardes. Sí, muy buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes la experiencia que tiene Honduras en relación a la información de datos estadísticos, pero con identificación personal de nuestra población de estudiantes que se encuentran en vulnerabilidad. En este proceso, la Secretaría de Educación, y como bien lo mencionaban los compañeros que antecedieron en la palabra, todos los países pues tuvimos que ver cómo nos desarrollábamos y cómo mejorábamos nuestros sistemas educativos después de toda la emergencia que tuvimos a partir del 2020 por lo de la pandemia y nosotros aquí en Honduras por efectos del cambio climático. En ese sentido, la Secretaría de Educación ha tenido que desde el 2021 convertir un sistema que solamente registraba datos a un sistema que le da seguimiento a lo que es la trayectoria educativa de la población que se encuentra en vulnerabilidad. Todo esto en el marco del plan de oferta y demanda educativa para población menos favorecida que vamos identificando a través de diferentes estrategias que se implementan a lo largo del año escolar. Todo para gestionar lo que es el abandono escolar y tomar las mejores decisiones y las mejores estrategias para proteger y asegurar las trayectorias educativas de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En ese sentido, el proceso está construido en 6 momentos. El primero, la definición de objetivo y componentes que realmente
Es un objetivo que ya tenemos plasmado en la Constitución de la República, que es la garantía del derecho a la educación de los hondureños y por el compromiso que tenemos ratificados desde el país, pues la garantía del derecho a la educación a los extranjeros que se encuentran en territorio hondureño. ¿Para qué nosotros tenemos definidos objetivos y componentes del proceso? Para direccionar el proceso y saber a lo que estamos apuntando. En segundo momento, tenemos la gestión de la información, que es para poder identificar toda la población que necesita de una mirada un poco más cercana, un poco más estrecha, para poder ajustar las estrategias educativas que se puedan definir para beneficiarlo. Luego de conocer esta población, pues tenemos la definición de alertas a través del seguimiento y análisis de datos para poder ubicar geográfica y académicamente a la población y poder definir y adecuar las estrategias y los recursos que se requieren para la atención. Posteriormente, tenemos todo el proceso de una vez que tenemos identificada esta población, pues definir qué va a ser el centro educativo a la hora de atender esta población, qué van a hacer los directores departamentales de educación, qué va a ser los directores municipales y distritales, toda la estructura del sistema educativo para atender esas alertas que genera el sistema y poderle dar respuesta a nuestros niños en las aulas de clases. Posteriormente, el seguimiento de los indicadores educativos, que lo llevamos en el marco del Plan Estratégico Institucional 2022-2026, que apunta a todos los compromisos internacionales, pero también a todos los compromisos nacionales que tiene el país desde la perspectiva social. En ese sentido, le damos seguimiento a indicadores educativos de acceso, permanencia, retención, promoción, culminación de trayectorias educativas de esta población en vulnerabilidad, pero también a indicadores sociales dándole seguimiento a condiciones y perfiles de vulnerabilidad en relación a la migración irregular de una gran cantidad de niños retornados, migración interna por diferentes condiciones y de migración internacional por los compromisos y por los migrantes en tránsito que pasan por nuestro territorio, para posteriormente, al final de cada año escolar y de cada periodo de evaluación durante el año, definir e incorporar ajustes pertinentes según la realidad cambiante del contexto de los centros educativos del país. O sea que no es una estrategia que está escrita en piedra, es una estrategia que el sistema educativo, que desde los centros educativos los docentes nos van diciendo estas son nuestras necesidades y se va adecuando a esa realidad. La gestión de la información de la Secretaría de Educación para implementar lo que es la estrategia de inclusión plena y que se vea reflejada en su herramienta sistema de alerta y respuesta temprana, la generamos desde tres puntos importantes. Uno, desde el centro de recepción oficial, que de la Secretaría de Educación forma parte de la respuesta de país en la recepción de los niños migrantes retornados que entran al país por vía aérea o por vía terrestre. En esta oferta de país, la Secretaría de Educación tiene un representante que es la que hace el registro oficial de toda la población en edad escolar de 4 a 19 años que va retornando al país y que se va remitiendo a los centros educativos del país de cada uno de los departamentos de Honduras. En cada departamento hay un enlace del sistema de alerta y ellos van viendo en el momento que ingresa cada hondureño retornado, cada hondureño que tiene que ser atendido en sus respectivos departamentos, habiendo un periodo de 15 días para poderle dar seguimiento en todo el sistema educativo y posteriormente generar la alerta pues a las instituciones que tienen que ver con la protección y garantía de los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Eso en el primer momento. En el segundo momento, tenemos directamente desde los actores del sistema educativo, tenemos la recepción de información desde el director del centro educativo a través de unas encuestas que están disponibles a ellos. Ya hay tiempo establecido para darle seguimiento a la matrícula que se va desarrollando durante el año escolar. Tenemos una encuesta que le damos seguimiento al acceso, o sea, a la matrícula durante cada periodo escolar que dura de febrero al mes de noviembre y los directores tienen un tiempo establecido para hacer carga de las dificultades que van teniendo con esa matrícula o de las razones o acciones efectivas
que les dan resultado positivo y que les ayuda a mejorar su matrícula durante el año escolar, la primera etapa. En el segundo momento del año escolar, los directores nos van dando un reporte mensual de cómo está la movilidad de esa matrícula en relación a ingresos, en relación a traslados y a niños. En este momento no los ubicamos como desertores, porque entonces quitamos el enfoque flexible. Los ubicamos como niños en riesgo de abandono escolar porque se han desconectado de su trayectoria educativa. También se registra qué acciones hace el centro educativo, qué acciones hace el sistema educativo para poder recuperar, qué estrategias para recuperar estos alumnos que están fuera del sistema educativo. También desde el centro educativo tenemos directamente desde el docente que atiende el alumno en el aula un reporte que no tiene tiempo, que es el alumno el que dice en qué momento el docente va a hacer el reporte según las señales que el docente va identificando, según asistencia, según buen aprovechamiento y según alguna condición de vulnerabilidad que pueda haber que está afectando su trayectoria educativa. Y esto nos ayuda a nosotros ver las alertas en relación al movimiento de la matrícula que está teniendo el sistema educativo. Aparte de esto, tenemos otra forma de recepción de información, pero que no es permanente, sino que son estrategias puntualizadas, focalizadas en algunos sectores que la Secretaría de Educación implementa a través de algunos censos diagnósticos de población fuera del sistema. Pero estos 3 puntos que les estoy señalando aquí son puntos permanentes que se implementan día a día en el sistema educativo. Luego de que tenemos ya la información cargada, el sistema de administración de centros educativos, SACE, que es el sistema macro, el sistema grande donde se alberga toda la información de los estudiantes del país, de los niveles prebásica, básica y media, es donde nosotros podemos ver las alertas de la población, de los alumnos que se nos van desconectando según los reportes que nos van dando los directores y los docentes, qué población se está desconectando para saber el esfuerzo que tiene que hacer el sistema, las respuestas que tenemos que tener para esta población de manera tal que podamos proteger y asegurar la trayectoria educativa de esta población. El sistema le va generando niveles de riesgo en leve, moderado y grave y al mismo tiempo le va generando respuestas al docente para que el docente pueda tener la posibilidad de responder de manera temprana a ese alumno que está siendo identificado y no esperar participar en procesos de capacitación, sino que de entrada el sistema le da herramientas para que pueda atender estos alumnos. En ese sentido, el sistema de alerta le presenta a los directores de centros educativos y a los docentes de aula herramientas para la respuesta institucional, para fortalecer lo que es planificación de centro educativo, proyectos específicos para población en vulnerabilidad en el marco de garantía de los derechos humanos de los niños, específicamente del derecho a la educación. Se les generan herramientas también para la respuesta administrativa, que es para el ingreso, reingreso flexible al sistema, herramientas para niños que no tienen identidad, que han nacido en ruta migratoria, no han sido registrados en ninguno de los países y que también cuentan con vacíos en el sistema de administración de centros educativos, que es donde está el registro oficial de nuestros alumnos, y también para aquellos niños que traen documentos de fuera del país pero que no los traen apostillados, sino vienen con la validez oficial y legal para que sean validados en Honduras. Posteriormente, cuando ya se hace todo el proceso y el registro de esta población que necesita un ingreso flexible, inmediatamente el sistema le da al docente para que trabaje en el aula respuesta socioemocional a estos alumnos relacionados con primeros auxilios pedagógicos, primeros auxilios psicológicos, trabajar permanencia y retención de esta población de estudiantes que está en desconexión recurrente durante el año escolar. Seguidamente, pues la respuesta permanente, que es la parte de reforzamiento y nivelación, que ese es un proceso que los docentes hacemos en todo momento en el aula de clase, una vez que nuestros alumnos, por haberse desconectado, no tienen las competencias que deben de ir teniendo en cada periodo parcial. Y al final, pues la respuesta articulada interinstitucionalmente, que está relacionada con incentivos educativos para los alumnos y también algunos incentivos para las familias de estos
alumnos identificados en vulnerabilidad. Con estas 5 respuestas y con todas estas alertas que el sistema de alerta le genera al sistema educativo a todos los niveles, a nivel central, departamental, a nivel municipal, distrital y de centro educativo, nosotros podemos generar algunos reportes donde nosotros vamos viendo las condiciones que afectan a esta población y que las ponen en riesgo de abandono o en abandono escolar. El año pasado tuvimos un reporte por salud, por discapacidad, por diferentes factores. Podemos ver también de qué países el sistema educativo está brindando el servicio educativo a todos los extranjeros que pisan nuestro territorio. Podemos ver. Amy, disculpas, ahí nos está pidiendo el intérprete que si pudieras hablar un poquito más pausado para que ella pueda hacer bien la interpretación. Gracias. Ok, ok. Podemos ver también que tenemos reportes del seguimiento de la trayectoria de nuestros estudiantes y podemos sacar nosotros los indicadores en relación a, a la aprobación, a la reprobación, a los alumnos que se nos retiran por movilidad y a los alumnos que reprueban, pero que el sistema educativo ya los tiene identificados como tal, como población en vulnerabilidad y que ya los podemos ubicar, ya sabemos a dónde se encuentran y sabemos en qué grado es que ellos tienen su dificultad. Bueno, y posteriormente, pues solamente los retos que tenemos un equipo a nivel departamental que necesita ser empoderado cada momento, que el sistema de alerta va generando un nuevo desarrollo y para que ellos puedan hacer todo el proceso de bajada a las direcciones municipales, distritales y de centros educativos para que se pueda hacer el reporte, el seguimiento de cómo va el avance en asistencia, buen aprovechamiento y condiciones de vulnerabilidad que están afectando a nuestros estudiantes. Ese es el proceso que tenemos durante el año escolar, año a año, y justamente ahorita estamos en un proceso que estamos tratando de fortalecer las competencias de estos equipos departamentales para que posteriormente ellos puedan hacer las bajadas y el seguimiento correspondiente para el aseguramiento y protección de trayectorias educativas de nuestros niños. Bueno, muchas gracias, Evi, por tu presentación. La verdad que resulta muy interesante todo el trabajo que vienen haciendo hace ya muchos años. Digo, porque si bien vos mencionaste la pandemia como un disparador de este sistema, sabemos que vienen trabajando incluso con antelación al contexto de pandemia. Y entonces, bueno, todo lo que habían ya avanzado lo capitalizaron para poder, digamos, fortalecer estos sistemas de información. Y aquí me quedo con tu presentación de que para poder accionar todo esto hubo una decisión política muy importante, ¿no? Para que este sistema funcionara y trabajaran tan intersectorialmente para, digamos, organizar como todas estas diferentes respuestas y etapas para accionar las políticas e intervenciones que dan apoyo a los estudiantes. Bueno, pasamos a Nicolás con la última presentación. Nicolás. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y el espacio para presentar nuestra experiencia desde Colombia. El día de hoy haremos una presentación, resumen del Observatorio de Trayectorias Educativas que tenemos allí. El día de hoy, pues, voy a hacer una presentación de particularmente cuál es el antecedente que se tiene para esta iniciativa, cuál es el alcance que tenemos allí a través del desarrollo de la estrategia y el producto tangible que tenemos, que en este caso es un observatorio de trayectorias. Daremos una breve paso por la visualización del observatorio y presentaremos algunos contenidos que allí tenemos en términos de los principales indicadores que podemos calcular a partir de esto. Lo primero es hacer relación de que históricamente en Colombia se ha dispuesto un conjunto amplio de indicadores y sistemas de información que han permitido realizar seguimientos de manera diferencial para la población. En este caso tenemos un listado de más de 7 sistemas de información que han sido creados de manera independiente por diferentes entidades del gobierno, pero en algún momento esto pues se tomó la iniciativa de que se hablara. ¿En qué sentido? En cual
existía una poca interoperabilidad de la información. Lo que yo presentaba a través de una fuente era totalmente diferente a la otra y nunca podía juntarlas para poder obtener un resultado agregado de la información y hacer un análisis transversal de la situación educativa en el país. En ese caso, pues se toma la determinación de realizar un aprovechamiento de la información del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media y el Viceministerio de Educación Superior para hacer una medición a nivel de cortes de algunos indicadores de tránsito entre los diferentes niveles educativos que conforman la trayectoria de los estudiantes. De ahí en adelante, se toma como un punto de partida algunas experiencias internacionales bajo una revisión bibliográfica, literatura como tal de resultados positivos asociados a la medición de este tipo de escenarios y algunas experiencias que se han tenido internamente dentro del Ministerio de Educación, de tal forma que al juntar estas dos grandes fuentes de información, pues se constituye lo que hoy en día es el Observatorio de Trayectorias Educativas. Un tema importante es pues medir la deserción, particularmente de la población con distintas condiciones. Acá se toma como un antecedente la necesidad de entender cuáles son los factores asociados a las situaciones de deserción de la población, entender cuál es el riesgo que tiene la población bajo un conjunto de características específicas, dadas las particularidades que tenemos en el territorio colombiano, en términos geográficos, en términos culturales, en términos sociales, en términos de las problemáticas sociales que nos abarcan y demás, y con ello poder implementar estrategias en materia de política pública que permitan mitigar y minimizar los riesgos asociados a los estudiantes. Finalmente, el resultado de esto es construir un insumo para la identificación de políticas públicas, poderlas afianzar un poco más de manera específica para cada población y hacerlas enfocadas y focalizadas de manera directa según cada condición particular. De esta manera, entonces, se constituye una fuente de información estadística sobre el conjunto de personas que ingresan al sistema educativo y la forma como hacen el tránsito de entre los distintos niveles. De tal forma que se inicia desde la medición en primera infancia hasta la llegada al mercado laboral por parte de la población que transita por el nivel educativo y por todo el sistema educativo. De ahí en adelante se constituye un conjunto de indicadores, hablamos de un total de 28 indicadores que nos permiten agrupar cuatro grandes temáticas para tener un contexto de cómo se mide y cuál es la situación en cada una de ellas. Lo primero es hablar de la atención integral de la primera infancia, lo segundo es hablar de la permanencia y el tránsito en la educación básica y media y el tránsito a la educación superior. Pasamos a hablar de la permanencia y graduación en la educación superior y por último el logro educativo. Acá es importante hacer énfasis y recalcar el uso de diferentes fuentes de información. No tenemos una única fuente de información que provee el Ministerio de Educación, sino que en este caso hacemos uso de fuentes de información de tipo oficial que presenta el Departamento Administrativo de Estadística, como lo son las encuestas de hogares, para complementar el cálculo de algunos indicadores, dada la imposibilidad de hacerlo netamente con información primaria. Entonces, a partir de la mezcla de varias fuentes de información, se logra constituir lo que hoy en día es el Observatorio de Trayectorias. Eh, entonces, en este caso, la estructura que tiene como tal el portal del observatorio, acá vemos el enlace en el cual ustedes pueden hacer uso e ingresar e identificar los resultados que estamos presentando el día de hoy de manera detallada, pero un resumen de ello es que tenemos cuatro grandes elementos allí. Tenemos unos tableros de control que permiten hacer un análisis de algunos indicadores específicos como es el tránsito, la repitencia, deserción, el progreso de las trayectorias, el logro educativo y cuáles son las características de la población y la matrícula año a año. Posterior a ello tenemos un sistema de consulta de indicadores para visualizar los 28 indicadores que les mencionaba previamente, que se puede hacer de manera interactiva. Todo esto es construido a través de herramientas tecnológicas, en este caso Power BI, que permiten tener un dinamismo y una interacción de acuerdo a las necesidades de cada consulta, de cada investigación y de cada uso por parte de los usuarios de esta herramienta. Y tenemos un conjunto de publicaciones que se han realizado en términos de documentos de tipo conceptual y metodológico, algunos boletines estadísticos y temáticos como resultado de análisis específicos realizados y una caracterización sobre las condiciones territoriales de las entidades territoriales
que conforman el sistema educativo en Colombia. Finalmente, una referencia en términos de experiencias a nivel nacional e internacional que se han recolectado y recopilado como un ejercicio de revisión inicial que les mencionaba hace unos instantes. Hablando de un poco más de cifras, hablamos de que acá lo primero es que hay un pequeño rezago de la información. Nuestra información en este momento está al corte del 2022, en un par de semanas va a estar el 2023, posterior a temas de depuración, transformación, revisión y validación de las cifras para tener una cifra de tipo oficial. En este momento, por supuesto que se tiene, pero es de manera preliminar y en unas semanas, como les decía, va a ser actualizada, entonces ya tendríamos un histórico de información desde el 2015 hasta el 2023. Por ahora estaríamos hablando de que tenemos información de 8 vigencias entre 2015 y 2022. Un resultado importante que nos ha permitido tener esta medición, pues habla de que el 78.6% de los niños y niñas atendidas en los diferentes servicios de primera infancia realmente están haciendo el tránsito a la educación formal, al grado transición, ya sea en una institución de tipo oficial o no oficial, pero nos damos cuenta que 3 de cada 4 niños en este momento lo están haciendo. Para este mismo año identificamos que casi 9 de cada 10 estudiantes, lo equivalente al 87.8%, que están matriculados en grado primero, cuentan con 1 o más años de preescolar y que 87.9% de los matriculados transitan de manera inmediata a educación primaria. Tenemos que el 69% de los estudiantes que están cursando grado primero, sexto y décimo tienen matriculación oportuna, ¿no? Hacemos énfasis en estos 3 grados justamente por ser el grado inicial de cada uno de los niveles educativos y para poder medir el tema de la trayectoria entre los diferentes niveles educativos. Este porcentaje eh, desciende de manera un poco más brusca en grado primero que lo que sucede en grado décimo. Importante acá en temas de deserción, podríamos hablar de que la deserción interanual, equivalente a la deserción dentro del año de cada una de las vigencias que analizamos, ha venido con un comportamiento constante. Teníamos una deserción de 3.37 en 2015, en 2022 estamos situados en 4.11, esperando que disminuya para 2023. La deserción interanual se ha tenido una leve disminución, estaba en 6% y en este momento está en 5%. Y el abandono se ha reducido en la mitad. Estaba en 4.14 hace 7 años, en este momento está en 2.24. En términos como tal de trayectorias, acá hemos construido algunos gráficos que permiten resumir un poco la situación. Nos damos cuenta que haciendo un análisis a nivel de la primera cohorte, que fue en este caso 2015, hablamos de que en 2015 había una matrícula aproximadamente de 8.7 millones de estudiantes, que para 2022 permanecen en el sistema educativo el 17%. Esa es una cifra que podría ser crítica, sin embargo, al analizarla de manera complementaria, pues tenemos que analizar los distintos estados. Entonces, las barras verdes representan los estudiantes que tienen un progreso normal, equivalente a que esté en la edad y en el grado que deba corresponder según la sugerencia del Ministerio de Educación. Tenemos los estudiantes que tienen un progreso rezagado, es decir, que van avanzando, pero pueden tener situaciones de extraedad o alguna particularidad asociada a no tener un progreso adecuado para la edad que tienen. Tenemos los estudiantes que ya han sido graduados, que es esta representación gráfica amarilla, y tenemos los estudiantes que no son activos o aquellos que han desertado y ya no están en el sistema educativo. Entonces, en este caso vemos una estrategia en forma de escalera, va incrementando el número de estudiantes graduados, vemos que la parte amarilla va incrementando gradualmente, nos damos cuenta que esa primera corte, 7 años después, aproximadamente la mitad de los estudiantes se han graduado, un 46% ya se han graduado del sistema educativo. Tenemos que, por el contrario, el tema de los estudiantes no activos o aquellos que desertaron o se retiraron, pasó el 6% en el 2016 al 17%, siendo esto un tema acumulativo. No quiere decir que va creciendo todos los años la deserción, sino que va acumulando uno a uno al haber hecho un análisis de tipo transversal con la primera corte que hemos eh, tenido para este caso. En términos de la supervivencia, tenemos una supervivencia en promedio del 92%, quiere decir que 9 de cada 10 estudiantes tienen, o más bien permanecen de manera continua dentro del sistema educativo a través de los años. Esta es una cifra que
Ha disminuido, pero es una disminución no significativa a nivel estadístico, sino que ha sido constante a través del tiempo. Pasando a hablar un poco más de la parte del tránsito a la educación superior, tenemos que 4 de cada 10 bachilleres hacen el tránsito inmediato a la educación superior. Eso quiere decir que el 41% de los estudiantes que se gradúan transitan de manera directa a la educación superior. Por aparte, tenemos que el 75% de los recién graduados de educación superior ingresan a cotizar al Sistema General de Seguridad Social y que su base de cotización como independientes se concentra entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por su parte, tenemos que en 2022 la población de 15 años y más tiene en promedio 9,5 años de educación y que la población entre 15 y 24 años tiene un promedio de 10,2 años de educación, para medir específicamente el tema de los logros educativos y pues la privación del índice de pobreza multidimensional que habla de el bajo logro educativo. Un poco de los usos que se tienen y las lecciones aprendidas que ha dejado consigo este ejercicio habla de pues, la pertinencia y la oportunidad de tener la información de una u otra manera en tiempo real, en la medida, como les decía, la generación y definición de políticas públicas y estrategias, como por ejemplo son las búsquedas activas en este caso, se pueden implementar. A través de la Subdirección de Permanencia del Ministerio se implementan estrategias de búsqueda activa que permiten involucrar estos análisis y otro conjunto de análisis adicionales para poder materializar el ejercicio y poder incluir en el sistema aquellos estudiantes que han sido retirados del mismo. Permite mejorar la calidad que tiene en cuanto a la prestación del servicio para la educación preescolar básica y media y la Dirección de Primera Infancia lo usa justamente para lo que hablábamos al principio de la transición que se tiene o el tránsito que se tiene entre la educación preescolar y la primera infancia. Como tal, estos son como los principales usos, pues por supuesto que aquí en adelante surge un conjunto amplio de usos que se le dan en el día a día y en la definición de políticas públicas, pero ha sido un ejercicio favorable para la definición de las mismas y un insumo valioso para tener información suficiente a nivel estadístico que confirme cada uno de los ejercicios. Tenemos pendiente hacer un tema de incluir algunas fuentes secundarias de información, hacer otros seguimientos a otros niveles como es la posmedia, armonizar un poco el tema de registros únicos para optimizar los cruces de información de las diferentes fuentes de información y evolucionar a nivel tecnológico a otras plataformas y otras herramientas que sean mucho más eficientes para el manejo de este nivel de información. Con esto finalizo la presentación que tenía. Muchas gracias por el espacio. Ya continuamos acá. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Nicolás, por compartir la experiencia de Colombia. Nos parece súper valiosa la integración de la información y cómo la disponibilizan según diferentes funcionalidades y diferentes usuarios y la riqueza de hacer seguimiento a lo largo de toda la trayectoria educativa hasta el ingreso al mercado laboral es sumamente valioso. Así que te agradecemos mucho por compartirla. Gracias a Bueno, y queda ustedes. una... No, muchas gracias. Nos queda la última presentación. Antes de iniciar el espacio de preguntas, nos queda la presentación de Nancy Montes. Voy a presentarla. Nancy, además de ser una persona muy querida por esta institución, es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Cursó una maestría en Flaxo, institución de la cual actualmente es investigadora del programa de Educación, Conocimiento y Sociedad. Integra el equipo de especialistas de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, con sede en Argentina, y coordina la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior. Realizó distintos trabajos de consultoría en diferentes organismos internacionales, buscando sobre todo, y lo que es tan valioso de Nancy, la intersectorialidad de la investigación con la política pública. Así que estoy muy complacida de presentarla y estoy doblemente contenta, no solo por el evento, sino porque hoy estamos presentando un trabajo que escribimos juntas, que lo vamos a estar difundiendo ahora por el chat, el link al trabajo. Es un trabajo titulado Sistemas de alerta temprana, cómo acompañar trayectorias escolares inclusivas. Así que bueno, te paso la palabra, Nancy, para darle curso a tu presentación. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias por la amable presentación, Fernanda.
Agradezco también a la comunidad a seguir renovando la agenda de temas, a conversar, la producción de conocimientos a poner en común que hacen en torno a estas cuestiones específicas, así que celebrar la ocurrencia de un nuevo encuentro este año. Quería aclarar en primer lugar desde dónde hago estas aportaciones o estas reflexiones, desde dónde las venimos haciendo, en principio de estos estudios que hemos realizado con colegas del IPE, vinculado a los usos de los sistemas de información en 8 países de la región, en un informe que también estarán compartiendo en el chat. Y este trabajo reciente que hemos hecho con Fernanda, en particular mirando el desarrollo de sistemas de alerta temprana, pero también de la participación en mesas de fortalecimiento de los IGED con colegas del BID, de una sociedad de investigadores y también de la OEI, que busca fortalecer justamente lo que falta todavía andar, y también desde una asistencia técnica para el desarrollo de sistemas de alerta temprana que estamos haciendo con 2 estados subnacionales con financiamiento de CAF. Así que a partir de estas intervenciones, escuché también las presentaciones de los y las colegas que creo que traen mucha riqueza respecto de los usos, que es uno de los tópicos principales que nos interesan para ver efectivamente qué es lo que se puede hacer a partir de estos desarrollos. Y entonces quisiera organizar la presentación a partir de pensar, compartir con ustedes algunas tensiones, algunos dilemas, algunas vacancias y algunos desafíos en torno a estos desarrollos de sistemas nominales, en particular pensando en los sistemas de alerta temprana. En relación con las tensiones, quisiera destacar que tenemos siempre la demanda, la necesidad ante la oportunidad de generar más información sobre las personas, al mismo tiempo establecer una cierta responsabilidad respecto de cuáles son los usos relevantes de esa información que capturamos, que sistematizamos y que ponemos en disponibilidad, porque esa información relevada debería tener un sentido para las políticas que se ejecutan, que se implementan y para las acciones que recaen sobre los sujetos, sobre las personas, con el sentido de que sean beneficiarios y beneficiarias de acciones para garantizar el derecho a la educación. Entonces allí, si bien todas las herramientas permiten tener cada vez más información sobre las personas, al mismo tiempo deberíamos resguardar cuáles son esos usos sobre los que los estados en los diferentes niveles, nacionales, subnacionales, locales, pueden intervenir. Sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones específicas o vulnerabilizadas para evitar sesgos, discriminaciones también en el tratamiento de esa información. En relación a los dilemas, hay algunas cuestiones más técnicas, si ustedes quieren, en relación al tratamiento de estos datos, cuando se definen en particular en los sistemas de alerta temprana, si se irá por un uso de modelos predictivos o de modelos descriptivos. Allí hay otras producciones también que vienen tematizando esto. A veces los modelos predictivos le asocian a las personas comportamientos que son estimados a partir de correlacionar variables que no necesariamente miran los propios recorridos, los propios cursos en el sistema educativo y entre los niveles, siendo que todavía ese modo de mirar y de analizar ofrece todavía mucha riqueza y mucha potencialidad, sobre todo que estos sistemas registran hechos concretos, ¿no es cierto? Ocurrencias concretas de acceso, de permanencia, de rezago o de terminalidad. Por otro lado, otro de los dilemas es si efectivamente estos sistemas van a mirar solo la posibilidad o el riesgo o de las vulnerabilidades frente al abandono, o van a mirar de manera completa las cuestiones relativas al acceso, a la permanencia y a la terminalidad. En el ejemplo que nos traían algunas de las colegas, estaba la posibilidad también de mirar, Uruguay lo que hace es mirar acceso, por ejemplo, entonces el universo de estos sistemas nominales es la población en completo, no solamente los y las estudiantes matriculados y matriculadas. Y otros de los ejemplos que veíamos es que es posible mirar las transiciones entre niveles con estos sistemas y además hacer seguimiento de egresados y de egresadas, toda vez que existe la oportunidad para las políticas también de mirar inserción en el trabajo, nos decían,
o en estudios superiores, ¿no es cierto? No, estos seguimientos de egresados, que muchas veces son tecnologías específicas que algunas instituciones asumen para conocer cómo siguen las personas que finalizan los estudios considerados hoy obligatorios en la mayoría de nuestros países, bueno, hay la oportunidad con este sistema también de hacer esos seguimientos, y mirar no solamente cuestiones relativas al abandono, sino a la continuidad o discontinuidad de trayectorias, que muchas veces no es abandono, pero es repitencia, es acumulación de sobreedad, son bajos desempeños escolares. O también un problema muy grave hoy, en particular en la educación secundaria, es la no terminalidad del nivel. Entonces allí identificar a quienes han llegado los últimos años de un nivel de enseñanza y no logran graduarse también es algo que creo merece atención. En relación con las vacancias, quizás destacar algo que hemos trabajado con Fernanda también bajo el título de qué mirar en los distintos niveles de usuarios y de usuarias. Creemos que allí hay algo a seguir trabajando para ver cuáles son esos reportes, esos accesos para quienes están en diferentes niveles de la gestión. Muchas veces se atiende al uso en las instituciones o al uso de los equipos centrales y no necesariamente a los usos que tienen que hacer equipos territoriales de mesonivel, supervisiones, inspecciones. Ahí hay todavía una reportería a seguir desarrollando, es decir, qué información es necesario para estos actores. Y lo mismo en relación a usos pedagógicos por encima de usos administrativos. Creemos que allí todavía hay algo a seguir pensando y desarrollando. También el acceso a otros actores. Muchas veces estos sistemas son pensados en exclusiva para los equipos ministeriales, para las instituciones, y creemos que hay también allí la posibilidad de ampliar usos, por supuesto, resguardando los datos que deben ser resguardados a otros sectores, como nos mostraba el colega de Uruguay, digamos, que tienen pertinencia sobre la intervención de las personas, pero también al campo académico de otras organizaciones que puedan ampliar y analizar otras perspectivas con otros marcos, con otros enfoques que ayuden a describir cómo son las trayectorias de los y las estudiantes o cuáles son los nudos críticos que deben ser atendidos. Entonces creo que también tenemos que agudizar, digamos, los recursos para ver cómo ponemos en disponibilidad a otros actores. Vinculado con esto, también como una vacancia señalaría los marcos normativos vigentes y los ausentes, los que todavía faltaría desarrollar, porque si queremos poner o ampliar la disponibilidad de la información, hay que tener resguardos estrictos que, por un lado, pongan en consideración los derechos de las personas en términos de protección de datos personales desde ya, pero también cuestiones relativas al acceso a la información pública que debería estar disponible también para estos otros usos que señalaba. Identificaría también como vacancia la necesidad de ampliar los modos de comunicar los desarrollos vigentes. Nos han compartido en el chat la posibilidad de acceder a algunas páginas web que nos muestran estos desarrollos. Son pocos los países que muestran cómo se hizo la hoja de ruta o algunos documentos que amplían los usos. Eso es muy oportuno, muy necesario, también para que otros países u otros estados subnacionales vean cómo algunos gobiernos generaron algunos desarrollos para poder imitar, pues estamos en un contexto de herramientas incipientes que todavía buscan ampliar sus usos. Por último, algunos desafíos, creo que ya tengo poquito tiempo, más bien serían telegrámicos, pero no queremos dejar de poner algunos en agenda para seguir conversando y debatiendo. Capacidades estatales que tienen que ser reforzadas y ampliadas para que todas estas herramientas, recursos y usos puedan ser disponibles en aspectos tecnológicos, en aspectos analíticos. La efectividad de estas herramientas, ¿no es cierto? No solamente en la posibilidad de ampliar sus repositorios y sus usos, sino también en la mejora de las políticas. Algunos de los gráficos que nos mostraban señalaban mejoras en la retención, en la terminalidad, en el acceso. Hay una pregunta respecto de cuántos estas herramientas colaboran en esa dirección al permitir información más oportuna.
Hablando de oportunidad, la cuestión de la temporalidad, que ya señalaba también Alejandro en la introducción, hay una pregunta de en qué momento, qué usuarios tienen que acceder a qué tipo de información, a inicio de año, a medio término o al final, para hacer qué tipo de seguimientos, ¿no? Lo último que diría es que además de mejorar los diagnósticos y tener información más oportuna, hay una cuestión a trabajar sobre las intervenciones, ¿no? ¿Qué información para qué intervención? Que es el propósito principal, creemos, de estas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por esa presentación. Creo que consolidaste muy bien todas las tensiones que fuimos recorriendo en el documento, el cual invitamos a leer digamos, ahí publicamos el link en el chat y los invitamos a revisarlo. Para no demorar más y dejar espacio al bloque de preguntas, le paso la palabra a Martín Escaso, que va a estar justamente coordinando ese espacio. Muchas Gracias, gracias, Martín. Fernanda, y muchas gracias a todos los y las colegas que estuvieron haciendo las presentaciones. Antes de compartir algunas de las preguntas que fueron surgiendo en el chat, que estuvo bastante activo, lo cual es muy bueno, quería hacerle yo una pregunta a Gabriel Gómez para también darle la oportunidad de poder darle un cierre a su presentación inicial, que lamentablemente por problemas técnicos quedó a la mitad, ¿no? Entonces, Gabriel, proponerte que te tomes unos minutos, unos 2 o 3 minutos, para compartir cuáles son desde tu perspectiva y desde la experiencia que has tenido con el CIAS, de aquellos factores que de alguna manera son clave para poder llevar adelante una política de integración de información con ese nivel de profundidad que ha tenido el caso uruguayo. Entonces, te invito a compartir un poco esto y luego retomamos las preguntas del público. Gabriel, ¿estás conectado? Ahí lo chequeamos, ¿eh, Martín? Sí, me está diciendo que tiene algún problema de ¿Está? audio. Ah, Ahora perfecto. sí, Gabriel, ahí estamos. ahora sí, Adelante, ahora Gabriel. sí. Sí. Bueno, no sé si tengo oportunidad en 3 minutos para conectar un poco con las consultas que tú realizás, compartir un pequeño elemento de la presentación que había realizado eh, aquí y simplemente rápidamente último caso, el de educación media, es muy parecido a los que presentaron los colegas y particularmente al colega de Colombia, pero hay un último caso que me resulta interesante sobre los sistemas de información, que es este de aquí, que es un modelo diagnóstico para la medición del analfabetismo de la población adulta privada de libertad en Uruguay, que es un caso bastante particular y que sale de las mediciones habituales de la educación formal. Este es un proyecto en el cual participó UNESCO y la Embajada de Corea a través de su fundación. Aquí lo que se intentó medir fue el analfabetismo en cárceles y lo que se puede identificar es que fue altísimo, ¿no? El resultado. Un 46,5% de las personas que se encontraban en situación de privación de libertad eran analfabetos en las mediciones que se realizaron. Aquí la importancia del CIAS y del sistema de información radicó básicamente, en primer lugar, que se permitió identificar que el 74,5% de las personas que estaban en situación de privación de libertad eran reincidentes. Cuando uno mira la distribución poblacional, se puede ver que son en su mayor parte personas jóvenes y que el nivel educativo máximo alcanzado en el 56,9% de los casos era primaria completa. Entonces, son personas. Después, bueno, ¿en qué se utilizó el CIAS? Bien, en la medición de los procesos de integración social de estas personas. Se eligieron en el sistema de información, se hicieron una selección de las principales políticas
digamos, y de los programas y políticas de prestaciones sociales que tenía el país, que rastreaban situaciones de vulnerabilidad, y lo que se pudo y se buscó para atrás si esa persona 12 años para atrás había participado en alguna de estas políticas, es decir, hay una trayectoria longitudinal muy grande y se identificó que el 81,3% había participado en alguno de estos programas, lo que significa que el Estado ya los había reconocido y había operado mediante transferencias monetarias esta situación de vulnerabilidad. Se pudo ver que el 45 en la cantidad de años que el hogar, y ya no aquí la persona, sino el hogar, y acá decíamos que el CIA permite también hacer una trayectoria longitudinal no solo de las personas, sino del hogar y los miembros del hogar, se pudo identificar que el 45,9%, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cantidad de años que el hogar de los varones privado de libertad relevados recibió asignación familiar, que es uno de los programas, el 45,9% no recibió, hasta 2 años recibió el 9,7% de los hogares y el 26,9% de los hogares recibió esta prestación entre 5 y 10 años. Después también se intentó identificar la participación en el mercado de trabajo a través del cruce de la información de estas personas con los datos de BPS, del Banco de Previsión, y se pudo 12 años para atrás, es decir, ya sabemos que la participación en el mercado de trabajo es un elemento de integración social fundamental para las personas, en el cual se accede a varias prestaciones, y se pudo identificar que el 49,3% nunca trabajó. Es decir, esto permite generar un perfil de las personas que se encuentran en privación de libertad y tienen, digamos, y son analfabetas, eh, que permite esta genealogía de integración social, tanto en el mercado de trabajo como en los programas sociales, permite diseñar estrategias futuras. Y bueno, y ahora para terminar y enfocarme específicamente en las preguntas que realizó Martín, bueno, ¿cuáles son las claves político-institucionales del éxito de los sistemas de información, en este caso del CIAS? Yo creo que hay varias, ¿no? Pero una de las fundamentales es que los sistemas de información no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para la elaboración y monitoreo de las políticas públicas. En este se requiere una voluntad política para elaborar y monitorear estos dispositivos de intervención, si no meramente queda en un sistema de integración que no pasa a un segundo nivel de utilidad en el monitoreo y elaboración y diseño de políticas públicas. Como mencionaron anteriormente, como mencionó el colega de Colombia, esto requiere también, este sistema requiere una normalización y estándares de calidad de datos en cada organismo que nutran este repositorio, por lo que una primera etapa es un plan de fortalecimiento institucional al interior de los organismos, poniendo orden en sus sistemas de información en primer lugar, para que después pueda haber una migración de esa información a este sistema más amplio. Y una cuestión que me parece fundamental es la confianza de los actores interinstitucionales sobre la confidencialidad de la información. Creo que alguna pregunta en el chat ya había surgido de algún colega de Argentina. Y esto realmente fue un proceso incremental, y es fundamental. Yo recuerdo que cuando estábamos en las primeras etapas y los usos éramos muy poquito, que estábamos usando este sistema, uno de sus mentores, que era Milton Silveira, que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando se empezó a ampliar en diferentes organismos, instituciones, y empezaron a venir personas que no sabíamos, no nos conocíamos entre nosotros, y hubo que poner orden a través de la normativa y del propio sistema con los permisos que habilita el sistema, ¿verdad? A los diferentes accesos, porque hay una jerarquía en el acceso. Milton, me acuerdo que decía, tomando las palabras del tío del hombre araña, decía: un gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces, bueno, el acceso
y el uso que se le da a los sistemas de información es fundamental. El CIA tiene digamos, retiene todos los usos que se hacen de cada vez que uno ingresa con su usuario, cuáles son las búsquedas que hace, digamos, y hay un sistema de monitoreo y revisión, es decir, se nos decía claramente siempre, bueno, esto no es el gran hermano, no es, bueno, ¿qué habrá pasado con tal persona? ¿Qué será de la vida? No, digamos, hay mecanismos de seguridad específicos y muy robustos para que, digamos, la protección de datos personales sea un eje central. Y por último, en relación a la consulta que hacía Martínez, la disponibilidad de equipos que utilicen esta información. Muchas veces nos encontramos que había un sistema de esta naturaleza, pero dada la capacidad limitada que tenían las unidades de estadísticas en los diferentes sectores del Estado, no había un uso, digamos, digamos, no se le sacaba toda la utilidad que tenía. De hecho, el CIAS en un momento integró a la Facultad de Ciencias Sociales para que analistas, sociólogos del Departamento de Sociología pudieran tener acceso para la búsqueda de patrones específicos que pudieran generar información para el diseño de políticas sociales de alguna manera subsanando esa ausencia que tienen los equipos técnicos de los diferentes sectores del Estado de hacer uso de este instrumento. Bueno, Así que bueno, muchas gracias, finalmente, Gabriel. bueno, me disculpo nuevamente por los problemas de conexión y bueno, espero que haya sido útil la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Lamentamos las dificultades técnicas, pero hemos podido hacer el recorrido. Te agradecería si pudieras dejar de compartir pantalla. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas del público. Vamos a hacer una primera ronda. Yo voy a invitar a Avi, a Nicolás y a Nancy que puedan compartir sus impresiones sobre dos preguntas que de alguna manera son transversales de las que han ido surgiendo, que los invito a tomar una u otra, pero solamente una por razones de tiempo para responder. La primera tiene que ver con un tema del cual ya algo abrió Gabriel, que está asociada a cómo realiza el país, cómo genera el país el marco para que estas políticas puedan ser llevadas adelante considerando las limitaciones vinculadas a la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Y la segunda tiene que ver con algunas preguntas que han surgido en relación a cómo replicar o cómo implementar o cuáles son los desafíos de política en la implementación. Entonces, para sintetizar esas participaciones, la segunda pregunta es, si ustedes tuvieran que elegir uno o dos factores que han sido claves para poder llevar adelante la política en el país, si tuvieran que jerarquizar, de priorizar alguno, ¿cuál sería de todos los que caracterizan estas políticas? Tomando estas dos preguntas, entonces invito a Avi, Nicolás y Nancy que tomen la palabra. No sé si puedo participar. Sí, adelante, Avi. Ok. Bueno, definitivamente que tiene que jugar un papel determinante la decisión de los tomadores perdón, la posición de los tomadores de decisiones en el contexto nuestro de la Secretaría de Educación, pero también una decisión de país, porque el avance y todo lo que hemos tenido en materia de atención de población vulnerable y que se pueda identificar y a reflejar esta población con un dato ya de identificación personal y un poco de proceso de atención personalizada para ellos, tiene que ver una decisión política desde los tomadores de decisión de la Secretaría de Educación. Y en Honduras en el 2014 se conformó una mesa fuerza de tareas donde se generaron lineamientos a través de acuerdos de ejecutivos para poder casi obligar a las instituciones a que generáramos estrategias para atención y protección de esta población. Eso en el sentido de que la generación de la política, el fortalecimiento de las políticas. Pero también en relación a la protección de datos, este es un tema
se genera de mucha controversia porque está limitado a usuarios autorizados, donde tiene una ley a la que lo único que nos obliga es a brindar datos estadísticos de alguna población, ¿verdad? Y hay alguna información que está manejada de manera muy confidencial solamente para tomadores de decisiones educativas, para mejorar la respuesta educativa y no poder poner en riesgo a los que nos dan esa información de primera mano, que son los docentes y directores de centros educativos. Bueno, muchas gracias, Ivy. Nicolás, tienes también un minuto para responder algunas de las dos preguntas propuestas. Adelante. Gracias. Bueno, yo creo que lo más importante es darle insumos a los tomadores de políticas para que tengan un referente de cómo se comporta particularmente la población. Muchas veces considero que un error que se tiene es asumir que un país es homogéneo en términos de el comportamiento de la población educativa y sus características. Entonces, en la manera en la cual puede hacer diferencial el análisis, esto va a ayudar un poco más a que sean más claras las situaciones. Como el caso particular de Colombia, en el cual la región Caribe o la parte norte es completamente diferente a la parte sur o la parte pacífica, y con ello entregar una información de hablar de que el país tiene un comportamiento es erróneo cuando los analizamos de manera simultánea. Entonces, este tipo de ejercicios apoyan tener una mirada un poco más detallada para poder hacer un poco más específico y así diferenciar todo lo que se genere. Suma, perdón. Sumado a esto, el hecho de tener la posibilidad, en nuestro caso, de haber hecho un análisis de tipo nominalizado con unas trayectorias para un grupo de estudiantes y unas cortes en específico, ayudan a entender algunos patrones que uno no ve cuando mira cifras generales. Un ejemplo, no es lo mismo decir, hay 10 millones de estudiantes matriculados y el otro año hay 9 millones, entonces tuvimos un decrecimiento del 10% en la matrícula, a decir que en una región pasó esto y que en una región pudo haber subido mientras que la otra región pudo haber bajado, porque estos fenómenos son totalmente diferentes, y es lo que vemos en este caso. El tema de la movilidad, que también lo hemos visto nosotros por temas de migración por parte de población venezolana, nos ayuda a entender también los movimientos que se tienen de la población y entender la lógica que tienen en cuanto a, primero llegan por una parte, van moviéndose a través del país y posteriormente se sitúan en un territorio. Y esto da insumos también para entender que hay algunos municipios, algunos niveles geográficos que requieren la construcción de sedes educativas, de planes y estrategias de atención distintas para la población y un énfasis un poco más específico respecto a otros. Entonces, es una gran virtud tener este tipo de herramientas, ayudan bastante el ejercicio del análisis y la toma de cualquier tipo de decisión. Muchas gracias, Nicolás. Nancy, un minuto, por favor, como para Sí, cerrar la charla. es Gracias. difícil, pero trato de hilvanar las dos cosas que se dijeron pensando en los factores que determinarían mejores usos. En principio, alineación de políticas, ¿no es cierto? Creo que ahí, si algo aparece priorizado en las políticas para la protección de las trayectorias en los diferentes niveles de gobierno y que eso trasunta en el uso de la información para la intervención, hay la posibilidad de tener mejores chances para que eso mejore. Entonces, por ejemplo, los gráficos de cohorte que dan cuenta de algunas dificultades deberían permitir seleccionar un conjunto de recursos para la intervención porque es prioridad de cada nivel de enseñanza garantizar retención, terminalidad, calidad de aprendizaje. Para mí iría por ese lado. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias a todos los colegas. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Celebro que este espacio haya despertado tantas inquietudes, preguntas, interés por seguir profundizando los temas. Y bueno, nuevamente esto nos pone sobre la mesa la relevancia que tienen las temáticas vinculadas a información, a los usos de datos y sobre todo lo que hemos trabajado hoy en este espacio, que es el uso de los datos basados en registros nominalizados. Siempre las tensiones entre la duración de los eventos y las ganas de participar nos obligan de alguna manera a no poder desplegar en su totalidad las preguntas y los comentarios y las participaciones, pero por eso existe este espacio que es la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo.
este espacio, que ya han tenido el link compartido en el chat, tiene como objetivo darle un marco de participación, de discusión, de intercambio a todos aquellos que están interesados en seguir conociendo estos temas, hacer circular material, poner en conocimiento experiencias de política de los distintos países de la región. Y por esta razón, digamos, los invito a todos, tanto a los panelistas como a todos los que están asistiendo a este espacio, a sumarse a esa comunidad, a poder participar de sus espacios virtuales, poder acceder al repositorio de información, donde tienen recursos bibliográficos y materiales sobre la temática, y poder promover a través del foro, con estas preguntas muy sustantivas que han planteado, que lamentablemente no hemos podido desarrollar, continuarlas de manera sincrónica, poder dirigirse a los especialistas y conocer más en profundidad cada una de estas experiencias que se han compartido tan interesantes, y volver a poner en foco, como han hecho todos, la relevancia que tiene el marco de decisiones de política educativa para llevar adelante iniciativas de estas características. Yo con esto quiero cerrar este espacio temático y pasarle la palabra a Natalia Fernández Laya, que nos va a dar algunos mensajes finales. Sí, Martín, bueno, no tomo más de 2 o 3 minutos, lamento muchísimo las manos levantadas que quedaron, pero como bien decía Martín, el espíritu de la comunidad es poder seguir no solamente generando estos diálogos asincrónicos, sino que ustedes también nos puedan solicitar nuevos espacios para el debate, la reflexión y para poder construir esto conjuntamente. Ese es el espíritu de la comunidad. Bueno, agradecerles a Martín, a Fernanda, a Alejandro, a Gabriel, a Elvin, a Nicolás y a Nancy por este espacio. Quiero que sepan que llegamos a tener una participación de 270 personas en línea al tiempo, de los 19 países de América Latina y de países de África, lusoparlantes, así que muchísimas gracias por ello. Les sugiero que no se vayan por estos anuncios para que tengan en cuenta que de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo que bien mencionaba Martín, desarrollamos junto a UNESCO Santiago. En el chat van a poder encontrar el link para postularse. Es necesario postularse para nosotros tener los datos de ustedes y hacer la inscripción correspondiente, y ahí van a encontrar ese entorno en donde no solamente tenemos eventos como estos, sino también compartimos materiales de interés, pero lo más interesante no es lo que compartimos nosotros, sino lo que compartan ustedes, porque es la forma de estar cerca de ustedes sabiendo en qué punto están con estos temas sobre datos y planeamiento educativo, datos y sistemas de información. Así que en el chat van a estar teniendo el link para poder inscribirse. He visto y reconocido a muchos colegas, funcionarios y funcionarias de los ministerios de educación de la región participando del evento, y también a muchos alumnos de nuestros programas de formación, también identificado a quienes todavía no son parte de la red de especialistas en política educativa, que es un espacio destinado a estos perfiles que estuve mencionando y que hace 5 años reúne a profesionales involucrados en el diseño, la implementación y el análisis de políticas educativas de la región. También les dejamos el link en pantalla para que puedan postular a este espacio, espacios que ambos espacios tienen un registro y una postulación, pero son totalmente gratuitos y a disposición. Los ponemos para su intercambio y su aprovechamiento. Sepan que van a tener la grabación del evento en el espacio de la comunidad, que dejamos el link también en pantalla de la actividad. Pero ahora, si ustedes quieren tomarse unos últimos minutos, unos breves minutos para completar la encuesta de este evento,
Una vez finalizada esa encuesta, ustedes pueden acceder a el certificado de participación de este evento. Si no pueden hacerlo ahora, no hay ningún problema porque lo pueden hacer también desde el sitio de la actividad en la comunidad de datos, pero por ahí mientras yo termino de decir estas cuestiones y nos sacamos una foto, ustedes aprovechan a completar la encuesta, que para nosotros es un instrumento totalmente valioso, no solo para mejorar la práctica, sino también para que poder cumplir un poco con las necesidades y las demandas que ustedes nos hagan. Entonces, todo esto lo dije a modo de que ustedes puedan ir respondiendo a la encuesta y si les parece bien, como siempre, como es así habitual en estos eventos, me encantaría solicitarles que prendan sus cámaras para poder sacar una última foto grupal. Sepan que ahora es distinto el mecanismo, nos hemos modernizado. Así que para poder sacarse la foto final, cada uno les va a aparecer como un cartelito en pantalla. Cuando ustedes se vean que están ok en pantalla, que se han arreglado, aprietan el OK y así se toman la foto que después va a quedar integrada. Ahí hay un micrófono abierto, pero está todo bien. Yo me callé porque me saqué la foto. Bueno, si les parece, si estamos todos, damos por finalizado este evento, agradecer muchísimo su presencia y nos encontramos tanto en la comunidad como en un próximo evento en cualquiera de los próximos meses. Muchísimas gracias a todos y a todas.